tuvimos la comunicación telefónica con Martina Yerbe, referente de Social 21, La Tendencia, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, y lo habíamos prometido el sábado pasado. Vamos a ir de lleno al tema del YAPI, porque si no nos distraemos con los múltiples temas que puede tratar Martín con su generosidad habitual. Buen día, Martín. Carlos Escobar, Adriana García, Catalina y Florencia los saludan. Bueno, buenos días para toda la hermosa familia de Radio Independencia. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Martín? Tengo muchas propuestas. La producción trabaja muchísimo y me proponen muchos temas, pero yo quiero cumplir con la audiencia porque el sábado pasado la comunicación telefónica tuvo ribetes interesantes a mi juicio, pero habíamos prometido hablar del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el YAPI, siglo XXI, y quiero entrar de lleno, si a usted le parece, sobre ese tema para aprovechar los minutos. Bueno, perfecto. Nosotros tenemos un antecedente muy fuerte de nacionalización de la banca y el comercio exterior con Juan Perón y su ministro Miguel Miranda, un industrial ojalatero, que es el tipo de ministro de Economía que necesitaríamos en estos tiempos. No gente del Fondo Monetario Internacional, sino industrialistas argentinos comprometidos con la producción nacional. Entonces, esta concepción práctica de el rumbo económico nacional que tiene Juan Perón lo inclina a elegir a un industrial de industria liviana, porque la Argentina necesita, a través del proceso de sustitución de importaciones industriales, alcanzar el pleno empleo, desarrollar las fuerzas de producción nacionales, y la industria liviana, nosotros los peronistas manifestamos, ¿no? La industria liviana es la opción preferencial por los pobres del peronismo. Es casi bíblico, porque entendemos que en la industria liviana hay abundantes fuentes de trabajo. La industria liviana es de baja complejidad, permite que prácticamente cualquiera trabaje en ella, aunque no tenga una fuerte formación técnica como sí también se ocupó Perón de crear. El sábado pasado recordaban ustedes el discurso de formación de la Escuela Fábrica Casal Calviño por parte de Juan Perón, donde Perón señalaba un destino señero para la juventud argentina y crear una escuela de cuadros de conducción industrial, porque eso es la escuela fábrica. Es tomar a un niño y ya enseñarle la ciencia necesaria para que cuando sea un adulto ya sepa cómo trabajar. Entonces, eso creó una oficialidad de conducción industrial que es la base de la comunidad organizada desde los términos de la educación para el trabajo. Entonces, Perón prepara el teatro de operaciones de la batalla industrial, no dejando ningún flanco libre ni a descuido, sino que se ocupa de todo. Todo lo planifica, todo lo ve y todo lo tiene en la imaginación de ese teatro de operaciones donde va a salir a luchar por las fuentes de trabajo. ¿Y qué necesita? Necesita una marina de guerra industrial. Esa marina de guerra industrial es esta concepción de dominar los términos de intercambio del comercio exterior mediante un instrumento intelectual que es el YAPI, porque el YAPI es aquel que realiza las operaciones comerciales
de intercambio con el mundo, fijando un precio determinado, comprometiendo a cumplir con una calidad determinada de producto y también con un tiempo de entrega. Y ahí es donde interviene la Marina Mercante, porque quien garantiza el plazo de entrega a cumplir es el barco. Entonces el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio se constituye como el instrumento que logra conjugar desde su planificación, desde la actividad intelectual del comercio, que fija, establece estos términos, pero también es una voluntad política industrialista para que la Argentina sustituya las importaciones que puede realizar por sí mismo y con eso generar las fuentes de trabajo nacionales y el valor agregado nacional. Entonces, el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio de Perón compra la totalidad de la cosecha, la transporta desde los silos de acopio cercano en el campo, por medio del ferrocarril, hasta el nudo ferroportuario en los puertos argentinos. Esto está acompañado por la nacionalización de los elevadores, porque el decreto de nacionalización de elevadores es el que indica que toda maniobra portuaria de elevación de producto argentino queda en manos del Estado argentino. Queda en manos a través del Estado argentino. Entonces el Estado argentino tiene el monopolio de la maniobra de izaje. Esto es clave para comprender el momento actual. Dominar la maniobra de izaje permite controlar lo que entra y lo que sale. Entonces, mientras los gobiernos liberales y keynesianos andan a tientas en la oscuridad política, la luz de Perón ilumina con claridad sobre lo que hay que hacer. ¿Cómo evitar el contrabando? Dominando la maniobra de izaje, nacionalizando los elevadores. ¿Qué duda cabe? Porque querer valerse de instrumentos contables e inspectores es evidente que no es suficiente. Se necesita el dominio físico de las cosas. Y eso significa manejar las grúas, las cribas, los tornillos sin fin, los elevadores a cangilones, cualquier tipo de instrumento que sirva para el izaje, las cintas, lo que sea. Entonces el IAPI era aquel que conjugaba una serie de actividades que son de transporte, de izaje, para desde el barco poner en destino el producto argentino, garantizando precio, plazo y calidad. Se hacía cargo el Estado de garantizar el precio, el plazo y la calidad de aquellos productos. Como hoy lo hacen las multinacionales del comercio exterior, lo hacía el Estado argentino. Este IAPI del siglo XX, creemos nosotros que ya para los tiempos actuales puede y debe incorporar alguna idea más con respecto a la sustitución de importaciones, porque apoderándonos de la renta extraordinaria agropecuaria, que solamente se quedaban las multinacionales como se quedan hoy, no la ve el productor, no la ve el Estado argentino, sino que está en manos de las multinacionales, la renta comercial que se quedan una vez que cargan en puerto argentino y realizan la operación en puerto de destino. Esos eran recursos, ganancias que obtenía el IAPI y con ello compraba los bienes de capital y los insumos necesarios para el desarrollo industrial argentino. Entonces con eso Perón compró los ferrocarriles, compró la marina mercante en su momento, los barcos en un momento en la posguerra
donde después de la plena actividad que la guerra genera, porque la guerra genera una actividad industrial monstruosa, una vez cesado el conflicto en Europa, había una cantidad de unidades disponibles que Perón encuentra la oportunidad de hacerse de ellas casi al costo, mientras que va fundando la industria naval argentina, por supuesto, para que esos barcos, una vez que se pusieran viejos, reemplazarlos por barcos fabricados por obreros navales argentinos. Entonces está todo atado en una gran trama nacional, todos los eslabones del desarrollo. Esto es extraordinario lo que hace Perón. Nadie luego hizo algo tan grande como hizo el general Perón en la Argentina. Y esa renta permitía valerse de esos recursos para nacionalizar, para comprar los ferrocarriles, para comprar la marina mercante y para comprar los torros, las fresadoras, los cepillos, la rectificadora, toda la maquinaria metalmecánica con la cual la industria argentina se fue haciendo de sus propios bienes de capital. Así se desarrolló el proceso de sustitución de importaciones. Esta es la verdad de la historia. Desde la producción agrícola, que es nuestra primera y única línea de producción a escala y comercio internacional, para el desarrollo de la industria nacional, que es la que da abundantes fuentes de trabajo y con la cual alcanzamos el pleno empleo en la década del 40. No sé si este resumen, como para empezar, les parece satisfactorio. Por supuesto que sí, Martín. Por supuesto que sí. Nos parece interesante como prólogo, y además la audiencia está interesada en este tema y así lo está haciendo saber. En cada sonido del celular aparecen mensajes, y si a usted le parece, lo vamos a continuar durante varios programas para ir desarrollando bien. El sábado que viene, por ejemplo, le planteo trasladarle todas las preguntas de la audiencia de hoy, y acá ya estamos jugando un rol especulativo, porque durante la semana nos piden precisiones y nosotros queremos que las precisiones lleguen de primera mano en su voz. Si a usted le parece, el sábado que viene lo continuamos ya con participación directa de la audiencia. Sí, me parece perfecto. Y para dar un plano de lo que hoy estamos impulsando y presentando frente a autoridades nacionales y a través del diputado Hugo Yasky en la Cámara de Diputados para la creación de un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, establecemos que este IAPI tiene que tener funcionar como una corporación del Estado bajo la Ley 20.558 de Corporaciones del Estado de Juan Perón de la década del 70, de 1973, ley derogada por la dictadura militar, que hay que volver a sancionar. Esa ley derogada hay que volverla a sancionar, que es la que acompaña a la Ley 20.705 de Sociedades del Estado. Pero las corporaciones del Estado son aquellas que les permiten a las empresas del Estado adquirir un factor de escala integrándose junto con otras de igual signo y condición para crear corporaciones del Estado que puedan operar de manera junta, como en esto que estamos impulsando del IAPI del siglo XXI, donde el IAPI debe ser una corporación del Estado que dentro de su estructura tenga las sociedades del Estado que responden a ese mando centralizado, con una empresa a su interior de acopio de cereales, una empresa aceitera, una empresa dedicada a las carnes, que son las líneas de frío, para todo tipo de carne, vacuna o carne porcina, aves, pescados, una línea de acopio de minerales, porque necesitamos nosotros tener el acopio de minerales, no para exportar, sino para poder distribuir al interior del proceso industrial argentino, junto al desarrollo de las fundiciones y los aceros, las fundiciones ferrosas, no ferrosas, y los aceros, con los cuales
distribuir al interior de la Argentina, en toda la industria metalmecánica, y en la Cámara de Fundidores, donde tenemos más de 300 pymes asociadas que están esperando que haya un régimen minero argentino que le permita hacerse del recurso minero y poder proveer al mercado interno argentino las barras, los tochos, los lingotes, las chapas para el desarrollo industrial, y unir desde la minería hasta el taller metalúrgico o la fábrica que entrega un producto terminado, ya sea un auto, un artículo liviano, un artículo del hogar, o los elementos vinculados a la construcción de viviendas, edificios e infraestructura, tener toda la cadena de valor nacional integrada que nos permitan los argentinos el autoabastecimiento de los materiales necesarios. Entonces estamos agregando un esquema de planificación presupuestaria al interior del IAPI del siglo XXI, Corporación del Estado, que a nosotros nos permita este acopio de materiales en general, como hizo la Dirección General de Fabricaciones Militares con el general Sabio a partir del año 41, de tener la propia acumulación de minerales, y el IAPI de Miguel Miranda desde el siglo XX, esos minerales estratégicos que el general Sabio reservaba, los custodiaba con un banco de acopio físico en el Banco Central argentino, porque Miranda manejaba con la mano izquierda el Banco Central y con la mano derecha el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Entonces ahí estaba el doble comando, la palanca del comercio exterior y la palanca de la banca. Con eso Miguel Miranda conducía el proceso económico argentino. Entonces nosotros en este momento tenemos que pensar que actualizar un organismo de este tipo en los tiempos modernos debe traer aquello que tan buen resultado nos dio y nos permitió transformar, le permitió a Perón transformar la Argentina en menos de 5 años, dejar un país con no solo industria liviana y pleno empleo, sino montar la pesada, los altos hornos, las fundiciones, la marina mercante, las industrias ferroviarias de los más de 40 talleres que tenemos en la Argentina. Y eso se logró a través del instrumento de nacionalización de comercio exterior por excelencia de los argentinos, y en este tiempo tenemos nosotros que pensar en que a su interior deben funcionar estos bancos de acopios de granos, pero también de minerales y combustibles, porque nuestro esquema del IAPI del siglo XXI, dada la situación mundial de la geopolítica en pleno desarrollo, tiene que tener una concepción de defensa nacional. El IAPI debe ser una de las corporaciones de la defensa nacional argentina, porque el alimento de los argentinos y sus recursos minerales para el desarrollo industrial son para nosotros base de la hipótesis de conflicto para enfrentar al enemigo inglés, que es el que controla el comercio exterior de granos y hace pasar hambre a los argentinos en el país de los alimentos, y al enemigo inglés, que es el que explota la minería en la cordillera y la meseta patagónica y despoja al pueblo argentino de los eslabones iniciales de una cadena de industrialización nacional, que es la actividad minera, el refino, la producción de materias primas bases para la industria, para luego el trabajo de producción mecanizado y desarrollo de las terminales del Estado, automotrices, navales, aeronáuticas, de vehículos carreteros, de electrónica nacional, y poner en caja esta situación de injusticia que tenemos, que a partir de la extranjerización de las empresas del Estado, de su privatización, con la destrucción de YPF en la década del 90 y esta actual YPF timorata y keynesiana en manos extranjeras, conducida por los ingleses, hoy los argentinos importamos cerca de 1 millón de puestos de trabajo equivalentes por industrias químicas, porque el desmembramiento de la YPF y su sistema de refinado y destilado de productos derivados del petróleo
hace que hoy los argentinos tengamos que importar químicos por el equivalente a 1 millón de puestos de trabajo, productos que podemos destilar por nosotros mismos. Lo mismo con la industria electrónica, que el país importa cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo por producción electrónica. 1,5 millones de puestos de trabajo en artículos del hogar sumados con textiles, industria del mueble e indumentaria y artículos del hogar. 1,5 millones de puestos de trabajo. Y el gran quebranto de la balanza comercial del país, por más de 10.000 millones de dólares en industria automotriz, que equivalen a 2 millones de puestos de trabajo que deberían realizarse en la Argentina por obreros mecánicos argentinos, para no depender de esta industria de importación y ensamble que es el modelo actual de las multinacionales automotrices. En el IAPI del siglo XXI está el instrumento intelectual de planificación estratégica para alcanzar el pleno empleo en la Argentina por sustitución de importaciones. Bien, Martín, clarísimo. Ahora lo voy a despedir, pero en la despedida le quiero solicitar un renglón y medio con respecto. Se están cumpliendo 122 años del nacimiento de Leopoldo Marechal y hay una frase como puntapié: la patria es un dolor que no tiene bautismo, decía, y yo quiero una reflexión de Martín Ayerbe al respecto para finalizar. La patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. Bueno, ese gran poeta y metafísico nacional debe ser una de las cartas de navegación espiritual que los argentinos necesitamos para volver a recobrar el rumbo de nuestra patria. Porque en su metafísica, en sus definiciones sobre el alma del argentino, están las guías, las rutas de navegación, está la brújula espiritual del país. Con esta metafísica nos estamos valiendo en este momento, tanto con Leopoldo Marechal como con su contrapunto Borges, y así también con el gran maestro de ambos, que es Macedonio Fernández. Nos hemos dado el trabajo con los compañeros, con la militancia, de poder definir en este siglo XXI una metafísica nacional, una filosofía argentina, volver a juntar los pedazos del naufragio argentino y montar un instrumento filosófico que no tiene pretensiones de crear un gran edificio filosófico como el de Hegel, sino una filosofía práctica argentina que sea suficiente para vivir, que permita que aquellos que quieran dedicarse al estudio del mundo y su voluntad y representación a través de la filosofía, y de que aquellos que quieran dedicarse a aquello que está más allá de la materia, en la metafísica, puedan hacerlo y sacrificar su vida en ello. Pero nosotros, que somos la gran mayoría, que somos el pueblo, lo que necesitamos es un sentido práctico, una filosofía y una metafísica, que sea una brújula existencial que nos permita andar hoy esta vida, no al final de nuestra vida cuando ya hayamos leído todo lo necesario y aprendido todo lo suficiente, sino desde la más temprana edad, tener las guías necesarias de orientación, volver a establecer nuestros propios principios fundantes, volver a recuperar nuestros propios valores, volver a poner la bandera argentina por delante y la tradición como resguardo en el corazón, porque al fin y al cabo
todo esto que estamos intentando a través de la militancia para transformar materialmente el país y que eso permita establecer una condición de justicia social e igualdad entre los argentinos a través del trabajo, es para alcanzar un estado de comunidad organizada que permita que el argentino vuelva, vuelva a beber de aquel manantial de filosofía nacional donde están las preguntas y las guías más importantes. Se nos ha prometido un sabor eterno y nuestra alma lo recuerda. Bien, Martín, le agradecemos como siempre su generosidad y si a usted le parece, Dios lo permite, el sábado que viene continuamos, ¿sí? Dios mediante, un abrazo para todos. Que tenga muy buen fin de semana y pasó por Imágenes Regionales otro sábado más Martín ayer, pavadita, ¿eh?